Muy buenos días, me sumo por supuesto a los saludos iniciales, a los vocativos. Es un buen día hoy, es un buen día porque están pasando cosas súper interesantes en la, digamos, en la carrera de Chile por desarrollar una industria complicada como es el hidrógeno. Ya llevamos 5 años desde que partimos con el desafío de tener una estrategia nacional, uno de los primeros países en el mundo que tuvo su estrategia. Toca actualizarla cada 5 años, por lo tanto estamos justamente en ese proceso. Y mientras tanto, como bien lo comentaba quienes me antecedieron, las regiones fueron trabajando, no esperaron a recibir instrucciones, sino que también tomaron la iniciativa, generaron sus propias hojas de ruta, conformaron sus equipos, sus gobernanzas y fueron implementando ciertos pasos. Por supuesto que algunas partieron antes, porque los ojos del mundo estaban puestos donde estaban los recursos naturales. Nosotros en Biobío partimos un poquito más tarde, 2023. Entonces llevamos 2 años de trabajo. Han sido quizás no tanto tiempo, pero ha sido muy intenso. Ha sido bien intenso y estamos contentos porque hemos logrado resultados importantes en un desafío que parecía particularmente complejo en Biobío, porque Antofagasta y Magallanes era más evidente el potencial que tenían y cómo explotarlo y se veía más alcanzable. Pero pensar en introducir hidrógeno verde para descarbonizar una industria en un país con todas las brechas de infraestructura y desarrollo que como es el nuestro, parecía particularmente complicado. Y nos tocó tomar ese desafío de incorporar un energético o un insumo productivo 3 veces o 5 veces más caro y encontrar actores privados que quisieran colaborar en torno a casos de negocio específicos que no daban la rentabilidad. Entonces, yo voy a hacer también una especial atención a este momento que creo que también es histórico, que después de que las regiones partieron armando sus hojas de ruta y sus planes de acción en forma separada, estamos dando el siguiente paso. Las regiones hemos tomado la decisión, al menos estas 3 regiones que estamos acá, más el nivel central, de trabajar colaborativamente. Es algo que le pedimos siempre a los privados, pero yo creo que ya nos corresponde a nosotros también tomar ese desafío. Le pedimos a los privados que cambien su lógica de mercados competitivos por una lógica de mercados colaborativos, lo que requiere todo un cambio cultural, organizacional, en la manera de hacer negocio, pero también para las regiones esto implica un cambio. Tenemos que cambiar la forma de gestionar estas gobernanzas o de desarrollar nuestros planes de acción buscando los espacios de colaboración y entendiendo que somos un mismo país y que el objetivo ambicioso o los objetivos ambiciosos que se plantea la estrategia nacional y su plan de acción no los vamos a poder lograr trabajando cada región, buscando generar sus propias capacidades y no aprovechando las capacidades que tienen las otras. Es mucho más óptimo partir de la base de lo que las regiones han construido durante varias décadas. Entonces, la región del Biobío, como ya se ha comentado bastante, es una región industrializada, no tiene grandes recursos naturales energéticos, sí tenemos buenos vientos, tenemos biomasa, tenemos también centrales hidroeléctricas de pasada, pero por supuesto no tenemos el potencial que tiene Antofagasta o Magallanes para seguir aumentando nuestra capacidad renovable. Pero sin embargo tenemos otros activos que son bien interesantes. Yo durante la presentación voy a ir haciendo un repaso de cuáles son estos activos estratégicos de la región, algunas ideas, fuerzas que han ido apareciendo también en este proceso de aprendizaje de 2 años y que también han ido orientando nuestra estrategia a enriquecerla y a encontrar espacios que no habíamos visto en un principio, como lo comentaba la directora, cómo integramos a las pymes en una industria que mueve miles de millones de dólares. Parece un desafío súper complejo, pero hemos encontrado un espacio, y más que encontrar un espacio para las pymes, hemos encontrado un tremendo potencial de desarrollar ecosistemas industriales con las pymes, un rol que está llamado para ser ejercido por ellas.
Entonces, en este marco de la estrategia nacional, el gran objetivo de Chile era poder producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Y se hablaba que había que pasar por etapas intermedias de generar demanda doméstica, pero no estaba muy claro cuál era ese camino. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles son los pasos anteriores a pensar en la exportación. ¿Por qué no se cumplieron algunas metas de la estrategia? ¿Por qué pensamos hoy, 5 años después, con la información que teníamos hoy, que tenemos hoy y que no teníamos hace 5 años, que quizás ciertas metas, y es algo que no solo nos pasó a nosotros, le pasó a todo el mundo, ciertas metas estaban demasiado optimistas, no estaban sustentadas en supuestos realizables. Y antes de pensar en exportar, hay que construir industria local. Y esto tiene una lógica. Hay que generar infraestructura, hay que generar redes de proveedores, logística, generar demanda interna, capacidades operativas. En la medida que un proyecto quizás podría no tener nada de eso. Podríamos pensar en un proyecto aislado de un ecosistema industrial, generar infraestructura portuaria, generar infraestructura de producción de hidrógeno, aprovechar los recursos naturales, pero esos proyectos finalmente son poco resilientes a cambios de su entorno. Entonces cualquier falla no va a tener capacidad de respuesta porque no va a tener su ecosistema de apoyo. Por lo tanto, es tremendamente importante generar economías locales donde existan justamente ecosistemas amplios y que vayan en apoyo de la industria. En Biobío no estamos partiendo de cero, somos una región industrial, tenemos gran historia en este sentido, somos una región exportadora también, tenemos un gran potencial logístico, capital humano técnico, también lo comentaban anteriormente, y sectores productivos intensos en energía, difíciles de abatir también, y justamente donde el hidrógeno verde encuentra su espacio más competitivo. En Biobío tenemos las industrias donde el hidrógeno verde tiene más sentido. Por eso, en particular para nosotros, el hidrógeno verde no es solo un vector ambiental, por supuesto que lo es. Nosotros como Estado hemos asumido compromisos ambientales frente a la comunidad internacional, pero para nosotros también es un vector de desarrollo y competitividad. ¿Qué implica esto? Que el hidrógeno nos puede ayudar a reconvertir nuestra matriz productiva, a sofisticarlo y a proyectar una base industrial que no tiene muy buenas perspectivas de futuro si es que no actuamos hoy de la forma en que los mercados globales están demandando. Por lo tanto, la industria enfrenta hoy presiones de descarbonización, reestructuración logística y competencia global. Este es el ecosistema de la región del Biobío. Esta lámina varios ya la han visto, pero aún así me la siguen pidiendo. Yo estoy un poco aburrido ya de mostrar esta lámina, pero creo que la región se vende muy bien de esta forma. Esta vista aérea del hub de Talcahuano y Hualpén muestra rápidamente la composición industrial de nuestra región, industria conformada en torno a polos industriales muy bien encadenados y donde confluyen un ecosistema bien diverso y encadenado. Tenemos 3 puertos industriales, tenemos además terminales de graneles líquidos, gaseosos, tenemos industria petroquímica, tenemos industria química, gases industriales, sector metalmecánico, entre varias otras aplicaciones, donde además ocurren hoy en Biobío procesos de electrólisis, por lo tanto tenemos producción de hidrógeno casi verde, podríamos decir, falta eliminar esa traza gris de la energía eléctrica, ya estaríamos hablando de hidrógeno verde en Biobío. Lo que por supuesto es una muy buena base para partir, porque hay costos hundidos. Hay electrolizadores que ya existen, hay piping de gases industriales que no se están utilizando, que podrían eventualmente utilizarse con hidrógeno a bajas presiones. Quizás nos falta capacidad de almacenamiento de hidrógeno, porque tenemos, de repente se desacopla la oferta y la demanda, y como no tenemos capacidad de almacenar esos sobrestock que ocurren de repente, estamos teniendo vertimientos de hidrógeno, y no solo vertimientos de electricidad. Lo que por supuesto en esta carrera del hidrógeno, con lo caro que es, no podemos estarlo desperdiciando. Estos son los otros parques industriales, veíamos allá al norte.
No funciona muy bien esta cosa. Allá. Ahí veíamos recién el hub de Talcahuano-Hualpén. Si nos desplazamos hacia el sur, cruzando el río Biobío, tenemos otros parques industriales también. Y acá en particular me gusta destacar estas dos plantas de consumo de metanol. Casi la totalidad del metanol que se consume en Chile se consume entre estas dos plantas. Y de hecho es un metanol que viene de la región de Magallanes. Por lo tanto, Magallanes tiene toda la infraestructura de extracción de gas natural y transformación en metanol gris. Y en Biobío tenemos toda la infraestructura de carga y descarga y distribución logística terrestre de ese metanol gris que se produce en Magallanes. Por lo tanto, ya estamos colaborando como regiones y es mucho más fácil quizás ampliar esa colaboración al metanol verde. ¿Por qué no podemos hacerlo verde? ¿Qué se requiere para hacerlo verde? Se requiere hidrógeno verde y se requiere alguna fuente sustentable de carbono, que en la región lo tenemos en abundancia, producto de nuestra industria forestal, que es el principal motor económico de la región. Por lo tanto, tenemos mucho CO2 y gran potencial de ser productores de metanol, que es una idea que voy a desarrollar más adelante. Algunas iniciativas que ya empezaron en Biobío. Esta es una planta piloto. Este es un proyecto que se adjudicó a un consorcio de 4 empresas, Arauco, Copec, Abastible y Neratec, un proyecto, un PETEC de Corfo, para la instalación de una planta piloto de producción de combustibles sintéticos en el proyecto MAPA, para los que lo conocen, los que son de acá. Es una escala piloto. El objetivo de esto es validar la tecnología y en la medida que se obtenga esta curva de aprendizaje, poder escalar esta producción de 350 toneladas años de combustible. También Huachipato está investigando cómo desarrollar una planta piloto de producción de acero verde a partir del consumo de hidrógeno verde también, con proyecciones de escalarla ya a un nivel industrial al 2032. Y por otro lado tenemos dos consorcios de empresas que se adjudicaron otra de las convocatorias de Corfo para la instalación de plantas de ensamblaje y fabricación de piezas en torno al montaje de electrolizadores en Chile. Estos equipos son bien escasos en el mundo, es difícil conseguir un electrolizador y toma bastante tiempo ese proceso, varios meses. Por lo tanto, el hecho de tener estas plantas acá en Chile y en la región del Biobío en particular, cumple hartos objetivos, generar, por supuesto, capacidades locales para poder escalar estas plantas eventualmente, pero para eso necesitamos que finalmente se genere la demanda de electrolizadores y ahí es donde necesitamos que se puedan implementar los gigaproyectos de Magallanes y los gigaproyectos de Antofagasta. Aprovechando todas las capacidades de manufactura y de capacidad técnica que existe en la región del Biobío para ir en apoyo de estas otras dos regiones que van a finalmente explotar en volúmenes muy grandes los principales derivados del hidrógeno. Esta es una idea fuerza también que quiero trabajar. Si una base industrial operativa sin una base industrial operativa en el territorio, la estrategia exportadora se vuelve frágil, dependiente y expuesta a disrupciones. Algo lo había comentado anteriormente, pero eso ocurre porque sin un ecosistema industrial que permita apoyar estos proyectos en distintos escenarios, ese proyecto es muy frágil y de hecho los inversionistas detectan también todas esas cosas cuando deciden si invierten o no en un territorio en particular. No ven solamente los números de ese proyecto, ven todo el entorno, la capacidad de articulación, etc. En nuestro proceso de aprendizaje partimos con un foco bien particular, que era descarbonizar nuestra industria mediante la introducción del hidrógeno verde y de sus derivados, pero fuimos encontrando otros espacios también. Por ejemplo, desarrollar la cadena de valor, no solo a nivel de grandes industrias, sino también a nivel de las pymes. Y también hemos visto la posibilidad de explotar nuevos mercados, principalmente de derivados del hidrógeno y algunos productos bajos en carbono también que vienen de la cadena productiva del hidrógeno. Entonces, en ese sentido, identificamos 3 frentes estratégicos, o como queramos llamarlo. El primero, descarbonización industrial para hacer nuestra industria más competitiva. Como comentaba hace unos minutos, la descarbonización industrial no es solo una aspiración ambiental, también es un vector de desarrollo para nuestra región. No vamos a competir en los mercados globales de 10 años más si no empezamos a descarbonizar nuestra matriz hoy.
ya vemos cómo Europa, Japón, Corea, y entre varios otros países desarrollados, incluso grandes compañías multinacionales como Walmart, como Amazon, entre varias otras, han puesto metas de descarbonización bien ambiciosas y de hecho no están estableciendo acuerdos comerciales con aquellos proveedores que no son capaces de responder a esas metas de descarbonización. Y eso es un proceso que va desarrollándose, creciendo, y en 10 años más es muy probable que sea muy difícil competir en los mercados globales si no logramos al menos reducir nuestra huella de alcance 1, 2 y 3. De hecho, eso es lo que está viabilizando algunos proyectos exitosos que vemos hoy. El interés de estas compañías multinacionales de repente hacer un esfuerzo por una huella más reducida. Es una necesidad estratégica, porque está en el largo plazo, para hacer viable incluso nuestra industria en los mercados cada vez más competitivos. Y además surge una presión estructural que opera en 4 niveles. Hoy en día nuestra industria está teniendo costos energéticos muy elevados y crecientes, por lo tanto es necesario ir a buscar alternativas, ver otros energéticos, buscar la independencia energética. El hidrógeno verde también es una muy buena oportunidad para que Chile logre su independencia energética y dejemos de depender tanto de combustibles fósiles de los que no disponemos localmente. Además, reglas ambientales cada vez más estrictas. En Biobío eso nos golpea especialmente por material particulado y por gases de efecto invernadero. Exigencias comerciales internacionales también cada vez más estrictas y también expectativas sociales locales. Tenemos una herencia de industrias que tuvieron conflictos con comunidades anteriormente en esta región y lamentablemente toda nueva industria no es ajena a esa herencia que recibimos. Por lo tanto, también tenemos que hacer un muy buen trabajo comunicacional y acercar a las comunidades, enseñar cómo funciona esta industria. Y ya me están apurando con el tiempo, así que voy a tener que ir más rápido. Voy a saltarme esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo en H2B Biobío? Hemos hecho un barrido completo por la industria para identificar casos muy específicos donde por eficiencias, digamos, operativas, es posible bajar costos, es posible aprovechar infraestructura existente, es posible aprovechar flujos entre compañías que coexisten en un mismo polo. De repente lo que es un residuo industrial para una empresa es un insumo para otra. Y de esa forma vamos identificando condiciones muy específicas donde el hidrógeno se empieza a volver viable. Hemos estado identificando nodos industriales que logren también consolidar demanda. Mientras más demanda tengamos en una misma zona, va a ser mucho más fácil conformar ahí una cadena productiva y logística. Hemos ido acompañando también técnicamente la identificación de casos de negocio y además articulando actores. Acá, cuando se conforman los negocios, es difícil que los actores se acerquen porque existen desconfianzas lógicas al principio. No quiero contar lo que estoy haciendo por miedo a que alguien, no sé, me robe la idea. No quiero revelar la información que me ha costado obtener. Entonces, de repente, estos programas también ayudan a tener un punto de encuentro y para eso hay que ganarse la confianza. Y estos actores depositan la confianza en este programa, por lo tanto podemos ayudar a articular y acercar la oferta de la demanda, acercar de repente ventajas que tiene uno y que necesita el otro. Acá lo voy a mostrar visualmente cómo nos estamos nosotros planteando la conformación de un hub de hidrógeno en Biobío. Primero, hemos ido identificando la disponibilidad actual de hidrógeno. Tenemos hidrógeno residual, por lo tanto, tenemos un stock actual de hidrógeno que podemos valorizar. También tenemos suelos industriales. Con el cierre de Huachipato tenemos varias hectáreas de suelo industrial que también podríamos proyectar como un punto de producción limpia, que nos permite, por ejemplo, pensar en la generación de energía renovable o producir más hidrógeno también. Y con un stock mayor de hidrógeno pensar en los usos potenciales, por ejemplo, descarbonizar nuestra logística terrestre, que es uno de nuestros sectores más emisores en Biobío, centros logísticos, capturar el CO2 también de estas plantas de bioenergía. El CO2 es un insumo súper importante acá porque nos permite generar toda la cadena de derivados
como el metanol o los combustibles sintéticos. Justamente en una planta de producción de combustible sintético, teniendo los dos insumos claves que se necesitan. Otras vías de obtener también metanol, que no sea la electricidad necesariamente, gasificación directa de biomasa. Somos una región que dispone de mucha biomasa. Y a partir de todos estos insumos también vamos abriendo camino para incursionar en otros productos que actualmente se producen en la región, pero con los métodos fosilizados y que podemos cambiarlo por insumos sustentables. Y de esta forma producir fertilizantes verdes, acero verde, químicos verdes, entre otros. Aprovechar infraestructura existente. Nuestros polos industriales están conectados desde los puntos de extracción de gas natural y petróleo en Argentina hasta los polos industriales de la región. Además tenemos otras fuentes de insumos sustentables, plantas de tratamiento de agua que generan lodos biodigestables, que también podríamos aprovechar, plantas de producción de hidrógeno gris, ENEP y otras empresas más, piping de gases industriales que no se está utilizando y que podrían ser aprovechados también. Todo esto finalmente va generando condiciones para que nuestra línea base propicie tener costos hundidos y hacer más eficiente que se genere en otros proyectos. El segundo frente es el desarrollo de la cadena de valor. ¿Por qué es importante esto? Porque exportar hidrógeno implica todo un sistema muy complejo con hartas etapas en la cadena, requiere capacidad instalada local, de tipo industrial y no solo infraestructura. El modelo exportador es frágil si no existe todo lo anterior. Por lo tanto, la industria local no es un complemento, sino que es una condición necesaria para que todo esto sea posible. Para Biobío esto es una oportunidad porque nosotros contamos precisamente con esa industria y podemos ir en apoyo de Antofagasta y Magallanes, que tienen desafíos mayores en cuanto al aprovechamiento de las energías renovables. Además, estamos pensando en una política industrial territorial y el rol de H2B Biobío en este sentido es conectar capacidades con oportunidades, reducir asimetrías de información y articular actores. Tenemos un ecosistema de empresas metalmecánicos bien interesante, son alrededor de 400 empresas presentes en la región, más de 10.000 trabajadores en este rubro, ventas aproximadas entre 700 y 800 millones de dólares anuales, con alta especialización técnica y en varias etapas de producción. Por lo tanto, es relativamente simple para este sector poder adaptarse a nuevas industrias producto de esas capacidades ya instaladas. Voy a pasar esto más rápido. Biobío no compite con otras regiones, las complementa, son capacidades distintas y tampoco se trata de reemplazar los procesos locales de estas otras regiones, sino que integrar los ecosistemas finalmente. No es que queramos instalar las empresas de Biobío en Antofagasta o en Magallanes, sino que finalmente lograr modelos colaborativos. Y el tercer frente es aprovechar los nuevos mercados. Y acá tenemos, como ya les adelantaba, una capacidad enorme de ser productores de metanol verde para el mundo. Entonces hicimos un ejercicio bien simple. Fuimos a evaluar cuánto CO2 se generaba en las 3 plantas de celulosa que existen en la región simplemente. Y llegamos a una cifra de 7.400.000 toneladas año de CO2. Eso nos permite producir 5,3 millones de toneladas de metanol, que si hacemos el ejercicio de cuánta energía implica, requeriría 23 gigas de energía renovable. Nuestra matriz actual, completa, digamos, entre renovable y no renovable, es de 5 gigas en la región. Nuestra matriz renovable es de 1 giga, por lo tanto estamos hablando de 23 veces la capacidad renovable que tenemos hoy, para aprovechar el potencial de CO2 que tenemos. Si ahora le ponemos números a ese potencial de metanol, estamos hablando que podríamos generar una industria que supera en tamaño a la industria forestal hoy en la región, que lo duplica en tamaño. Si lográramos aprovechar todo ese volumen de metanol, lo que implica que este nuevo sector podría
responder a un 36,7% del PIB regional, generar más de 10.000 empleos directos, casi 40.000 nuevos empleos indirectos. Y así como hablamos de metanol, también podríamos pensar en toda una gama de otros mercados y productos. Estos son de estos productos que ya se elaboran acá en la región y estas son todas las industrias en lo que esos productos se podrían insertar en el mundo. Y también hicimos un análisis de dónde están los principales mercados para estos productos precisamente, hacia dónde tendríamos que mirar nosotros para poder eventualmente ser proveedores de productos bajos en carbono en el mundo. Urea tiene un muy buen mercado. Clorato de sodio, tenemos plantas de clorato de sodio acá en la región, hidróxido de sodio, metanol, etcétera. No voy a ir en detalle en cada uno de ellos, pero acá el mensaje es que muchos de estos países que están acá, hemos firmado acuerdos comerciales con ellos. Por lo tanto, ya se han generado esas relaciones. Los recursos naturales se pueden importar, la capacidad transformadora no. La región solo será capaz de fabricar un nuevo producto si reúne las capacidades para ello, que es lo que veníamos desarrollando. Y finalmente, ¿por qué algunos países son más ricos que otros? Porque después de explotar sus ventajas comparativas, después de explotar sus recursos naturales, ya no pueden seguir creciendo. Entonces hay que ir a ver las ventajas competitivas. Hay que generar ecosistemas industriales, hay que tener capacidad transformadora, hay que generar valor agregado y ese es el paso que nos falta a nosotros como país. Muchas gracias.